Hola, ¿qué tal a todos? Soy el doctor Jorge Delgado, bienvenidos a un nuevo video. Esta es la tercera parte de fisiología renal. Es un video dedicado a mis alumnos de medicina, de nutrición y enfermería. Saludos a todos, espero que estén muy bien en esta cuarentena y empezamos con la clase. Vamos a ver ahora justamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el efecto de ciertas hormonas en las diferentes partes de la nefrona. Hay que recordar que en las clases pasadas vimos las diferentes funciones de las diferentes células, tanto en el túbulo contenedor proximal, la asa de Henle, túbulo contenedor distal y la parte descendente, y en el primer video vimos las funciones básicas del sistema renal. Entonces empezamos por el sistema renina-angiotensina. Este sistema renina-angiotensina es muy importante, es uno de los sistemas más importantes del cuerpo para manejar tanto las concentraciones de electrolitos como de sodio, potasio y las presiones sanguíneas y las concentraciones de agua en el cuerpo. Hay que recordar solamente que en el riñón, en la parte de la nefrona, en la parte justamente del glomérulo, tenemos una parte del túbulo contenedor distal que se cruza o está en contacto con la arteriola aferente y eferente, de tal manera que esta de aquí puede censar qué tanto sodio o qué tanto líquido, qué tanta presión se encuentra para manejar el sodio o el potasio. Aquí en esta parte del túbulo contenedor distal tenemos algo que se llama mácula densa. Esa mácula densa es la que se encarga de censar y está proximal a unas células que se llaman células juxtaglomerulares. ¿En qué condiciones va a haber un estímulo o cierto cambio? Va a haber en condiciones de una baja presión sanguínea debido a un choque hipovolémico, puede ser, o una baja de las concentraciones de sodio, una hiponatremia, o a un efecto simpático, una estimulación adrenérgica, ya sea por adrenalina o noradrenalina. Entonces, en esas situaciones, lo que va a hacer es que la mácula densa va a estimular a las células juxtaglomerulares, y esas células juxtaglomerulares lo que van a hacer es producir una enzima que se llama renina. Esa renina lo que hace convierte o excinde de cierta manera al angiotensinógeno. El angiotensinógeno se produce en el hígado. Esta renina lo que hace es el angiotensinógeno lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 metabólicamente no es muy activa para cambios en la presión, en la absorción de sodio, pero la que sí es activa es la angiotensina 2. Resulta que la angiotensina 1, para convertirse en angiotensina 2, tiene que ser escindida o cambiar su conformación por otra enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina se encuentra en los pulmones y en el riñón principalmente, aunque hay receptores en todo el cuerpo, receptores tipo 1, receptores tipo 2. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, y ahora la angiotensina 2 es la que sí va a tener todos los efectos en el cuerpo. Resulta que la angiotensina 2, el primer efecto, vamos a empezar por órganos de arriba hacia abajo, se encuentra en el hipotálamo. En el hipotálamo va a causar el estímulo de sed, va a hacer que a la persona le dé sed. Segundo estímulo va a hacer que en el hipotálamo se produzca la hormona antidiurética, la ADH, y además se libere en la neurohipófisis. Una vez que se libera la ADH, como ya vimos en la clase anterior, va a llegar a las células principales y va a estimular la formación de acuaporinas para una reabsorción de agua, y de esa manera una estimulación o un establecimiento de las presiones sanguíneas. El otro punto al que llega, el siguiente órgano al que llega, es a las glándulas suprarrenales. En la glándula suprarrenal va a hacer una estimulación para la producción de aldosterona. Y como ya vimos en la clase anterior, la aldosterona lo que va a hacer es va a llegar a las células principales y a las células alfa de túbulo colector, justamente para excretar más hidrogeniones, para excretar potasio y para reabsorber sodio. Es uno de los estímulos más importantes. Por eso el sistema se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. El otro punto que va a llegar va a ser en el riñón. En el riñón lo que va a hacer va a aumentar la actividad de la bomba de hidrogenión y sodio. Va a absorber, ya saben, sodio, va a excretar hidrogeniones, y además eso va a ser en las células del túbulo contenedor proximal. Entonces absorbe sodio, absorbe agua y excreta hidrogeniones. En el glomérulo lo que va a hacer es va a hacer una vasoconstricción de la arteriola eferente. Al hacer eso, lo que hace es aumenta la tasa de filtrado glomerular. Hay que recordar que
Vamos a ponerlo así. Está el glomérulo aquí. Si hace una vasoconstricción, esta es la arteriola aferente y esta es la eferente. Si hace una vasoconstricción, lo que va a hacer es aumentar la presión hidrostática. Y como aumenta la presión hidrostática, es como si un globo con hoyitos tuviera más presión, va a haber más filtrado. Esto lo hace justamente para mantener la tasa de filtración normal, incluso en condiciones de hipotensión. ¿Qué significa? Si una persona está en un choque hipovolémico por pérdida de sangre o por deshidratación debido a que está en el desierto o porque no ha tomado agua en varios días, esta es una de las funciones de la angiotensina de ese sistema, para mantener la función renal. Si el riñón deja de funcionar, prácticamente muere. Entonces tiene que mantener siempre la función renal. Entonces lo que hace es aumenta mantiene la filtración, aumenta la filtración, incluso cuando hay menor flujo sanguíneo renal. Y por último, lo que hace en los vasos sanguíneos, estimula la formación o se une a receptores de angiotensina que provocan una vasoconstricción. Esa vasoconstricción, recordando las clases de cardio, aumenta la resistencia vascular periférica. Hay que recordar la clase de cardio en la que vimos que gasto cardíaco es igual a presión sanguínea sobre resistencia vascular periférica, que es la ley de Ohm. Entonces, ¿qué ocurre? Hace una vasoconstricción. Al hacer una vasoconstricción, también aumenta la presión sanguínea. Entonces, al aumentar la presión sanguínea, mantiene también un flujo constante. Igual, esto es para mantener la presión. Si se dan cuenta, esto es muy importante porque aquí el cine o prácticamente se basa gran parte de la fisiopatología de enfermedades como la hipertensión y enfermedades cardíacas. Entonces aquí hay muchos medicamentos que podemos utilizar. Por ejemplo, para la aldosterona tenemos los ahorradores de potasio. Está la espironolactona, está la amilorida, el tramtereno. Aquí en la angiotensina 2, los receptores de angiotensina 2, tenemos antagonistas de los receptores de angiotensina. Acá también tenemos unos importantes que son los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, el enalapril. Entonces hay mucha farmacología que interviene en todo ese sistema. Es uno de los sistemas principales para mantener la presión sanguínea, las concentraciones de sodio y potasio, y de esa manera pues el riñón sobreviva. Ahora, vamos a ver las hormonas que funcionan o que tienen acción sobre el riñón, sobre la nefrona. Tenemos las siguientes. La primera de todas va a ser el péptido natriurético auricular o atrial. Ese ahí se produce en la aurícula, en las aurículas, principalmente debido a un aumento de la presión o a la distensión de las aurículas. Lo que hace es que, como hay mucha cantidad de líquido, ya sea porque hay mucho líquido o porque hay mucho sodio que aumenta la cantidad de líquido, estimula justamente a las aurículas para que produzcan el péptido natriurético atrial. Ese péptido natriurético atrial lo que va a hacer es va a llegar a la parte distal de la nefrona y va a ser una pérdida, va a hacer que se excrete más sodio y que se excrete más agua, justamente para hacer lo contrario, para bajar la presión y bajar la concentración de sodio, y no hay una distensión de las aurículas. De hecho, es uno de los factores predictivos en la insuficiencia cardíaca. Si una persona con insuficiencia cardíaca tiene niveles muy bajitos de péptido natriurético atrial, es de mal pronóstico. La siguiente hormona es la angiotensina 2. Ya vimos todas las funciones. O sea, en el riñón lo que hace es una vasoconstricción y estimula la absorción de sodio, excreción de potasio, y ya, prácticamente. Y tenemos después la hormona paratiroidea o la paratormona. Esta de aquí, como vimos en la clase anterior, lo que hace es estimula la absorción de calcio, pero hay estímulos que provocan que se secrete más hormona paratiroidea. ¿Cuáles son esos? El primero es que hay una concentración de calcio muy bajita, una hipocalcemia. El segundo es que hay una concentración elevada de fosfato. El tercero es que hay una concentración muy baja de 1,25 dihidrocolicalciferol, que es la vitamina D, vitamina B3. ¿Y qué va a causar? Se va a secretar hormona paratiroidea, y lo que va a hacer es que se absorba más calcio en el túbulo contorneado distal, que hay una excreción, o más bien una baja reabsorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal,
y que se absorba o que, perdón, que se produzca más vitamina D3. Esos son los efectos. Hay que recordar que el calcio no solamente depende de la absorción de calcio en el túbulo renal, sino también de la absorción de calcio en el intestino. Entonces, cuando se secreta hormona paratiroidea, lo que hace es estimular también una mayor absorción a nivel intestinal, tanto de calcio y una menor absorción de fosfato. Y por último, la aldosterona. Ya vimos que el efecto principal de la aldosterona es la reabsorción de sodio, excreción de potasio y excreción de hidrogeniones, y principalmente actúa en toda la parte distal de la nefrona. Es para mantener la presión sanguínea bien en condiciones de hipotensión o en condiciones de hiponatremia. Y por último, la hormona antidiurética, que justamente lo que hace es la formación de acuaporinas para una reabsorción de agua en condiciones tanto de hipernatremia o de baja cantidad de agua en el cuerpo. Muy bien, esas son las hormonas más importantes. Obviamente muchos detalles se omitieron, si no los videos serían extremadamente largos, pero es muy importante que lo estudien, lo repasen, porque son los sistemas más importantes. En su práctica clínica van a haber muchos pacientes que tienen tanto enfermedades cardíacas, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen insuficiencia renal, que están en terapia de sustitución renal, así que eso tienen que comprender lo mínimo, lo básico, para poder saber cómo funcionan los medicamentos y posteriormente la fisiopatología. Muy bien, nos vemos en el siguiente video y que se mantengan salvos en su casa. Bye bye.